Antes del amanecer, el mar Caribe permanecía tan plácido como de costumbre, pero esa tranquilidad era solo superficial. En las pantallas de radar de la Armada de Estados Unidos comenzaron a aparecer señales tenues, dispersas, y que poco a poco se fusionaron en un bloque en movimiento inusual. En cuestión de minutos, los comandantes se dieron cuenta de que el océano ante ellos ya no estaba vacío. Algo grande se movía en la oscuridad, con la magnitud suficiente para activar una alerta de alto nivel. Más allá del horizonte, los destructores navales y los guardacostas estadounidenses cambiaron de formación en silencio. Una fuerza combinada se desplegó discretamente, siguiendo un objetivo que la inteligencia había identificado como un convoy de transporte del cartel de Sinaloa. Según los datos iniciales, este convoy transportaba casi 76,000 libras de droga, valoradas en más de 473 millones de dólares, y estaba cruzando aguas internacionales en dirección norte. La orden en ese momento era clara: detenerlos antes de que tocaran tierra. Lo que nadie sabía era que la operación que se inició en aquella tranquila mañana convertiría rápidamente el Caribe en un espacio de tenso enfrentamiento entre velocidad, tecnología y control marítimo. Y lo que sucedió después cambió la forma en que Estados Unidos lleva a cabo la guerra de seguridad marítima. Durante muchos años, el cartel de Sinaloa había convertido el océano en una ruta de transporte estratégica, donde la velocidad y el sigilo determinaban el éxito o el fracaso. En la superficie, las lanchas rápidas Go Fast Boat estaban diseñadas para viajes cortos pero extremadamente veloces, cada una transportando de 3 a 4 personas, equipadas con motores lo suficientemente potentes como para alcanzar velocidades de unos 40 nudos por hora. A bordo, los bidones de combustible se apilaban densamente para prolongar la autonomía, permitiéndoles cruzar las zonas de patrulla habituales en una sola noche. Más peligrosos aún eran los semisumergibles que operaban casi al nivel del agua, dejando expuestas solo la escotilla y el tubo de escape. Estos vehículos se fabricaban artesanalmente en talleres secretos a lo largo de las costas de Colombia y Centroamérica, utilizando materiales de fibra de vidrio que reducían su detectabilidad por radar. Con un diseño de perfil bajo y una firma térmica limitada, podían transportar toneladas de droga a través de aguas internacionales sin apenas dejar rastro durante años. Las operaciones del cartel no dependían de la suerte. Los viajes se calculaban meticulosamente basándose en el clima, el ciclo lunar y el calendario de patrullas. Las noches sin luna eran las preferidas, y la ruta cambiaba constantemente solo unas pocas millas náuticas para evitar los puntos de intercepción fijos. Cuando eran seguidos, se lanzaban barcos señuelo para desviar a las fuerzas de patrulla, mientras el convoy principal continuaba avanzando. Algunos vehículos incluso llevaban equipos de interferencia para interrumpir el radar y las comunicaciones. En ese mundo, la velocidad no era solo una ventaja, sino una filosofía de supervivencia. Cada minuto ganado en el mar significaba una mayor distancia del riesgo de ser capturado. Pero esta misma filosofía empujó al cartel a un nuevo enfrentamiento, donde la ventaja del movimiento comenzó a chocar de frente con la capacidad del oponente de verlo todo desde lejos. Mientras el cartel apostaba por la velocidad y el sigilo, la Armada de los Estados Unidos, United States Navy, y la Guardia Costera de los Estados Unidos, United States Coast Guard, perseguían una filosofía completamente diferente: no ser más rápidos que el oponente, sino verlos primero. Durante más de una década, Estados Unidos invirtió fuertemente en sistemas de vigilancia de amplio alcance, transformando paulatinamente el océano en un espacio monitoreado continuamente. Aviones de reconocimiento de largo alcance realizaban patrullas diarias, escaneando cientos de millas náuticas con radares de apertura sintética y sensores infrarrojos, mientras que los UAV de alta altitud podían permanecer en el aire durante casi un día, transmitiendo datos directamente a los centros de mando. Bajo el agua, se desplegó una red de sonares para detectar objetivos de baja sección transversal como los semisumergibles, un tipo de vehículo que antes casi desaparecía de las pantallas de seguimiento. Todas estas capas de vigilancia se conectaron entre sí, creando un estado que los estrategas navales llamaron conciencia continua, donde ningún movimiento puede permanecer oculto demasiado tiempo en mar abierto. El centro de este enfoque era la doctrina de la intercepción a distancia. En lugar de esperar a que los cargamentos se acercaran a la costa estadounidense, las fuerzas navales y guardacostas se desplegaron en el Caribe y el Pacífico Oriental, considerando cualquier contacto sospechoso en aguas internacionales como una amenaza para la seguridad. Cuando un avión detectaba una señal térmica o un reflejo de radar inusual, los buques de superficie ya estaban en la zona, listos para interceptar sin necesidad de esperar órdenes adicionales. Los datos de aviones, UAV y buques de guerra se fusionaron en tiempo real a través de canales de comunicación cifrados. La inteligencia artificial filtraba miles de señales, resaltando las anomalías y trazando las rutas más probables que seguiría el objetivo. El océano, por lo tanto, dejó de ser un espacio aleatorio para convertirse en un mapa de intenciones, donde los comandantes podían predecir el siguiente movimiento del enemigo antes de que ocurriera. Durante las siguientes 3 semanas, el Caribe y el Pacífico Oriental entraron en un ritmo operativo sin precedentes. Cada día comenzaba con nuevos puntos brillantes apareciendo en el mapa de operaciones y terminaba
contaba con el sonido de los motores disminuyendo a medida que los barcos de contrabando se veían obligados a detenerse. La cadena de intercepciones fue continua, sin dar al enemigo el descanso necesario para reorganizarse o cambiar a una ruta segura. El primer gran enfrentamiento ocurrió cerca de las Islas Galápagos, cuando un avión de reconocimiento detectó un semisumergible moviéndose cerca de la superficie, casi fusionándose con las olas. Antes del amanecer, los guardacostas se acercaron desde varias direcciones. Cuando se abrió la escotilla del barco, las autoridades incautaron más de 8.000 libras de cocaína selladas en bidones impermeables, confirmando la verdadera magnitud de la operación en curso. Más al norte, frente a la costa de México, una lancha rápida fue interceptada tras una persecución de menos de una hora. Debajo de los bidones de combustible apilados se ocultaban casi 9.000 libras de droga, lo que demostraba cómo el cartel utilizaba el propio combustible para engañar a las fuerzas de patrulla. Al sur de Jamaica, dos lanchas rápidas se separaron de la formación, dirigiéndose en dos direcciones diferentes para estirar a las fuerzas perseguidoras. Helicópteros fueron desplegados rápidamente, disparando con precisión a los motores, neutralizando ambos vehículos en cuestión de minutos y incautando otras 6.500 libras de contrabando. Cada intercepción cumplió estrictamente con las reglas de combate. Se emitían advertencias por altavoz, seguidas de disparos de advertencia por la proa del barco. Solo cuando los vehículos continuaban resistiéndose, se utilizaba fuego de inhabilitación, apuntando directamente a los motores en lugar de a la tripulación. Todo el proceso, desde el seguimiento por radar hasta la incautación de la evidencia, se registraba para garantizar la legalidad y la transparencia internacional. Al pasar la segunda semana, el patrón de la operación era claro. El vasto océano se había dividido en zonas de control, donde cualquier intento de cruzar tenía un precio. Al comenzar la tercera semana, los resultados de la operación se hicieron evidentes a través de cifras innegables. En total, se interceptaron 19 intentos de transporte marítimo y se incautaron más de 76.000 libras de droga, con un valor estimado de aproximadamente 473 millones de dólares. Cada cargamento interceptado significaba la interrupción de un eslabón en la cadena de suministro transcontinental, transformando rutas que antes se consideraban seguras en corredores de alto riesgo. Sin embargo, el mayor impacto de la operación no residió solo en el volumen de mercancías incautadas. Durante el rastreo en el mar, las fuerzas estadounidenses detuvieron directamente a 34 miembros del cartel y a partir de los datos obtenidos en los barcos, la investigación se expandió rápidamente, elevando el número total de sospechosos relacionados a casi 60 personas en toda la red. No se trataba de transportistas temporales ni de subordinados de bajo nivel. Eran ingenieros responsables de operar semisumergibles, pilotos que guiaban rutas de miles de millas náuticas y especialistas en comunicaciones que mantenían canales de información cifrados con las bases en tierra. La pérdida de este personal causó pérdidas que superaron con creces el valor de cada cargamento. Entrenar a una tripulación capaz de operar semisumergibles, mantener motores y coordinar movimientos en aguas internacionales requiere tiempo, costes y un alto grado de secreto. Cuando los equipos experimentados fueron eliminados del juego, el cartel se vio obligado a depender de personal menos experimentado, lo que aumentó el riesgo de errores, exposición de rutas y detección. De esa manera, cada arresto no solo detuvo un cargamento, sino que también debilitó el ritmo operativo que había mantenido el sistema de contrabando marítimo funcionando sin problemas durante muchos años. En el centro de toda la operación estuvo la presencia del USS Cole, un buque que portaba tanto capacidad de combate como un peso simbólico. Años antes, el Cole había sido el nombre asociado a una de las pérdidas más dolorosas de la Armada de Estados Unidos. Ahora, que este buque liderara la operación contra el contrabando marítimo, enviaba un mensaje claro. Washington está dispuesto a usar el poder naval de primera línea para enfrentar amenazas no tradicionales que tienen un impacto directo en la seguridad nacional. De hecho, el papel del Cole no fue ceremonial. Con su avanzado sistema de mando y vigilancia, este destructor se convirtió en el centro de coordinación, conectando datos de aviones de reconocimiento, UAV y buques guardacostas que operaban dispersos en un vasto espacio. La presencia de un buque de guerra diseñado para la guerra moderna mejoró toda la operación, transformando las intercepciones individuales en una red de control con profundidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, ese poder conlleva un gran coste: el despliegue de destructores, aviones, UAV y el mantenimiento de operaciones continuas en aguas internacionales cuestan millones de dólares cada semana. Si se compara con los 473 millones de dólares en drogas incautadas, la ecuación de la eficiencia comienza a hacerse evidente. Pero la pregunta a largo plazo persiste. A medida que los carteles se adapten, abran nuevas rutas y alarguen los viajes para evadir la vigilancia, ¿estará Estados Unidos dispuesto a mantener este nivel de presencia en los próximos años? La operación ha demostrado que el océano ya no es un refugio seguro, pero también ha revelado otra realidad. El enfrentamiento en el mar no tendrá un final rápido. Lo que ocurrió en el Caribe es solo un capítulo en una guerra prolongada entre control y adaptación. Y lo que el mundo observa ahora no son solo los cargamentos interceptados, sino el grado de determinación de Estados Unidos para que esa superficie tranquila del mar ya no oculte el peligro que yace debajo.